Hola a todos. En el material que está publicado verán que hay varias, varias presentaciones donde vamos a enfocar todo lo que tiene que ver con las capas superiores. Hasta ahora venimos trabajando y viendo temas relacionados con capa física, capa de enlace, capa de red. En la de red con todo lo que tiene que ver con el ruteo y el encaminamiento de los datagramas o paquetes hacia el destino. Y lo que vamos a enfocar en esta clase es la capa de transporte. La capa de transporte actúa como podríamos decir, el centro de todo lo que es la combinación entre las dos puntas, que sería donde se desarrollan las aplicaciones, presentación y sesión, y todo el camino intermedio para llegar de una punta a la otra, que es lo que se va produciendo entre capa de red, enlace y física. La capa de transporte actúa como el intermediario. ¿De qué manera? Actuando o estableciendo un, un enlace, podríamos decir, eh, de punta a punta cuando se utiliza el protocolo TCP. Tiene dos funcionalidades. El UDP, que es un protocolo que prácticamente aporta muy poco, salvo la vinculación entre los puertos de aplicación que corresponden conectar, eh, y el TCP que le suma a esa función básica, que es la capa de transporte que vincula las aplicaciones en cada punta, le suma todo lo que tiene que ver con garantías de entrega, que es lo que vamos a tratar de ver ahora en la presentación. En esta clase nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con capa de transporte. Aquí está un poco el resumen de lo que estaríamos considerando. Y otro video que contiene una simulación del packet tracer que está interesante como para poder interpretar, o sea, esto sería el enfoque de lo que vamos a ver en esta clase. El resto queda para clases posteriores. Les decía que esta simulación muestra cómo actúa la capa de transporte en la comunicación con un servidor múltiple. Un servidor múltiple sería un servidor que tiene capacidades para los distintos tipos de tráfico que ahora vamos a mencionar. Desde distintas PC se va simulando tráfico HTTP de navegación, tráfico SMTP de correo electrónico, tráfico DNS sobre alguna consulta de nombres de dominio, tráfico FTP con una transferencia de archivo. Y se muestra, entre otros detalles, la forma en que actúa el TCP, asegurando la entrega de los paquetes en base a lo que se denomina ACK o acuses de recibo, y un servicio que en el caso de UDP no está. Justamente esto de los acuses de recibo es lo que sirve de punto de base como para que el TCP pueda dar las garantías de entrega y aparte otras funcionalidades adicionales que están implícitas en todo lo que tiene que ver el encabezado del TCP, que ahora vamos a ver en la presentación que arrancamos ahora, y en esta simulación que está también incluida en el material, van a ver un poco más en detalle cómo actúa y cómo se produce el uso de los números de secuencia, el uso de los acuses de recibo, que vamos a mirar en forma teórica ahora a través de la presentación. Así que nos vamos a la presentación capa de transporte. Eh, Espérenme un cachito que ya la busco. Vamos a arrancarla y vamos a dedicarle un rato justamente a ver los detalles principales de la capa de transporte. Características, los protocolos ya mencionamos que son TCP y UDP.
Acá aparece el concepto de números de puertos. Realmente aquí es donde en el encabezado de la capa de transporte, de los segmentos de la capa de transporte, la PDU, unidad de datos de protocolo de la capa de transporte, eh, entre los tres datos que presenta en su encabezado, uno de ellos es el número de puerto que vincula con la aplicación que está comunicándose entre una punta y la otra. Cómo se establecen, cómo se transmiten y cómo se cierran las conexiones. Control de flujo son características que maneja la capa de transporte. Y en función de esto, que quiero, no sé si esto te lo están, le está tapando a ustedes. A ver, se me fue. Bueno, características de la capa de transporte, provee confiabilidad de los datos de extremo a extremo a través de la red. Esto es cuando se utiliza el protocolo TCP. En el caso del protocolo IP, que es lo que se presenta aquí, no da ninguna confiabilidad, ya lo hemos visto cuando estudiábamos justamente la funcionalidad del IP. Todo lo que hace la red, la capa de red, es tratar de encontrar el mejor camino para llegar al destino. Entre esta comunicación, esta PC y esta PC que se están comunicando, bueno, va a ir por este camino o va a ir por este en función de lo que ocurra en cada momento de la transmisión. Cuando hablamos de TCP, lo que le aporta es una simulación, un circuito virtual a nivel de la capa 4. El TCP va a estar estableciendo una conexión que va a fijar el camino. O sea, si este es el camino, pasando por el router intermedio, o si va a ser directo, eso lo va a definir en el inicio de la conexión, se va a determinar y va a quedar establecido. O sea, ya va a haber recursos que se van a reservar en los routers que participan para esa conexión y se va a establecer ya un camino directo a nivel de lo que sería la capa de, de transporte. Con protocolo TCP ocurre esto. Con el protocolo UDP vamos a ver que no. Por ahora vamos hacia el TCP. Características del TCP. Estas 7 características tenganlas bien presentes porque son las que realmente debemos conocer. Orientado a la conexión, o sea, lo que veíamos recién, ¿cierto? Se establece una conexión hacia entre una punta y la otra. Un arranque confiable de conexión. O sea, hay un proceso, el inicio de esta conexión, hay un proceso que va a determinar justamente que esta PC quiere establecer una conexión con este host y se establece un diálogo inicial para establecer la vinculación de la sesión a nivel de la capa de transporte. Después vamos a ver que en la capa de sesión también hay un proceso de diálogo, pero está relacionado con la aplicación, o sea, las dos aplicaciones que se van a comunicar, que eso es independiente de lo que eh, tiene que ver con el servicio del transporte de los datos de una punta a la otra. Garantía de entrega y recuperación de errores. Estos son una de las condiciones justamente de beneficio que aporta el protocolo TCP. Transmisión full duplex integral. Esto se refiere a que eh, la transmisión es tanto de ida como de vuelta. En el mismo, después vamos a ver que en el mismo paquete de datos se está enviando información del paquete que se transmite y al mismo tiempo se está pidiendo o está manejándose la solicitud del paquete siguiente estableciendo la confirmación de recepción del paquete anterior. Control de flujo de extremo a extremo, esto se refiere a que maneja la situación relacionada con problemas de saturación, entonces se va manejando un principio de transmisión en base a un método de ventana que también vamos a ver un poquito más adelante. Multiplexión en medio físico único, o sea, por el mismo cable vamos a estar teniendo múltiples conexiones en forma concurrente. Distintas aplicaciones trabajando en forma concurrente a través del mismo medio físico. Y un cierre confiable de transmisión o de conexión, que es
la contrapartida del inicio, ¿no es cierto? Tenemos un arranque confiable con un diálogo y también para cerrar hay un diálogo entre las dos partes. Bueno, un poco lo que comentábamos antes, control de flujo de extremo a extremo, multiplexión, que maneja datos transmitidos por el mismo medio físico, respondiendo a distintas aplicaciones. Los circuitos virtuales, la verificación y recuperación de errores también es parte de lo que hace la capa de transporte. Y lo que mencionábamos antes, ¿qué protocolo funciona aquí? El TCP orientado a la conexión, asegurando a las aplicaciones que los datos van a llegar y se va a controlar que lleguen y que esté todo en orden. Y del otro protocolo es el UDP, no orientado a la conexión, no da garantía de entrega, o sea, todo lo que sea control lo va a tener que hacer la aplicación. La aplicación que está funcionando se va a tener que ocupar de asegurar que los datos fueron entregados o que los datos están procesados en forma correcta. Eh, la capa de transporte se basa en la vinculación a través del número de puertos hacia las aplicaciones. O sea, las aplicaciones que se ejecutan tienen asignados número de puertos que son los que van a utilizar perdón, para la comunicación que van a realizar. Los números de puertos sirven para justamente para identificar cuáles son las conversaciones que están en marcha y al mismo tiempo eh, llevar un control de secuencia en función de los números de datagramas que se van moviendo, pero básicamente el número de puertos está relacionado con la aplicación que está trabajando. Y para esto se establecieron rangos de puertos eh, que eh, van hasta el número 254, está destinado a aplicaciones públicas. O sea, ya están preestablecidos los números de puertos relacionados con aplicaciones específicas. Por ejemplo, el puerto 80 para todo lo que es la navegación y así para cada tipo de aplicación. El SMTP tiene su puerto, el FTP. Cada tipo de aplicación tiene asignado un número de puerto que es el que se va a usar siempre. Desde el 255 al 1023 están destinados a aplicaciones comercializables, donde ya no es parte del surgimiento inicial del TCP/IP, sino que va destinándose y asegurándose hacia determinados eh, proveedores que fueron reservando algún número de puerto para alguna función específica que cumplen sus aplicaciones y en cierto modo se respeta por la mayoría como para que sigan destinándose a ese tipo de aplicación. Y del 1023 hacia arriba, hasta hacia 64.000 y algo de números, eh, que es la capacidad máxima del número de puertos, son puertos no regulados que se pueden utilizar libremente. El TCP, decíamos que ofrece o genera un circuito virtual entre aplicaciones de usuario final. O sea, en forma concurrente, cuando hay un equipo, supongamos un equipo en la simulación que vamos a ver, ahí se muestra justamente, va a haber en marcha en forma concurrente una navegación hacia un sitio web, una consulta hacia un DNS, una transferencia de datos hacia un servidor FTP y una consulta web a través del servicio HTTP. Eh, Se establece un circuito virtual entre las aplicaciones del usuario final y sus características son las siguientes. O sea, en forma concurrente vamos a ver en esa simulación cómo están eh, estableciéndose las conexiones independientemente de las aplicaciones que se utilicen. En cada una de ellas se va a establecer un circuito virtual hacia el destino. Vamos a ver ahí que el servidor es uno y los desktop que se comunican son cuatro en la simulación. Cada uno va a tener un circuito virtual hacia ese servidor. Desde el servidor va a tener en forma concurrente múltiples conexiones TCP que van a ir hacia cada uno de los clientes que los están consultando en distintos tipos de aplicaciones, inclusive. En ese circuito virtual, características que va a dar son de confiabilidad, orientación a la conexión, control de flujo,
se dividen y reensamblan los mensajes y se reenvían segmentos perdidos. La división y reensamble de mensajes refiere a que si los datos que tienen que enviarse eh, necesitan ser particionados en varios segmentos, lo va a hacer y en el destino los va a volver a reensamblar para entregar a la aplicación hacia arriba. La comparación entre eh, en lo que es la funcionalidad del TCP y del IP, la podemos eh, asemejar con lo que ocurre con el servicio de correo postal. El protocolo IP es el envío de una carta SIP. Esa sería la analogía. Mandamos una carta simple y el mejor esfuerzo lo hará el correo para llegar hasta el destino, pero no nos da ninguna garantía de que la carta o ninguna información que nos asegure que la carta llegó. Hasta ahí llega el IP. A lo sumo el IP se va a enterar si su carta tuvo problema en el camino, ahí sería el esfuerzo para tratar de lograr la entrega, donde el router le va a avisar, che, la carta acá murió y vos tenés que, asumo, vas a enviarla otra vez, pero no va a avisar si la carta llegó a destino. En el caso del TCP, sí hace lo que sería un envío con acuse de recibo. O sea, se envía desde el origen y el destino va a confirmar que recibió ese datagrama, confirmándole al origen que realmente ha sido procesado el dato que se envió. Las aplicaciones están por arriba de esto, confiando en que el TCP le va a hacer llegar la carta. El encabezado del TCP, lo estaríamos viendo aquí. Tenemos datos como el puerto de origen y destino, serían justamente los identificadores de la aplicación que envía y la aplicación que va a recibir en el destinatario. El número de secuencia y número de acuse de recibo son componentes que ya vamos a ver cómo se utilizan, y otros datos que hacen justamente a todo lo que tiene que ver con las características que mencionábamos antes. Una ventana para el manejo del flujo de la transmisión, una suma de comprobación para asegurar la integridad del datagrama que llegó o del segmento que se envió, marcadores que tienen que ver con prioridades y algún tipo de opciones que también se pueden llegar a usar, y los datos. En estos datos va a estar el encabezado IP, que va a tener la dirección de IP de origen y IP de destino. Las características del TCP, vamos viendo algunas. Brinda confiabilidad a través de números de secuencia y acuses de recibo. O sea, lo que veíamos recién aquí, número de secuencia, número de acuse de recibo, sirven para esta característica. Manejamos acuse de recibo de expectativa, o sea, esto es, se está anticipando en el mismo datagrama, en el mismo segmento que se está enviando, se está solicitando ya el próximo, confirmando, o sea, el acuse de recibo en realidad no es un acuse que va solamente como acuse y nada más, sino que forma parte del dato que envía como respuesta el receptor. El número de acuse de recibo se refiere al siguiente byte esperado, al siguiente segmento esperado. Por ejemplo, acá mando el número de secuencia 123
y en el acuse de recibo lo que me va a decir es, mandame el 124. O sea, ya está confirmando que recibió el 123 pidiéndole el siguiente. Ese sería el principio que se aplica. Si desde el origen no se recibe el acuse de recibo, o sea, el acuse de recibo acá parecería como que está en solo, pero en realidad forma parte de lo que es el segmento de datos que se envía. Si el origen no recibe un acuse de recibo para un segmento determinado, superada la ventana de tiempo, lo va a retransmitir. O sea, si yo aquí eh, quedo esperando un tiempo determinado para recibir el acuse de recibo, si no lo recibo, lo vuelvo a enviar. Si falta algún número de secuencia en la serie, también se va a volver a transmitir. O sea, cuando acá llega el envío del- la respuesta, que podría ser desde el lado del destinatario, si si el número de secuencia queda salteado, aquí se va a considerar como que el datagrama o el segmento que yo envié no fue recibido. Si están pidiendo uno fuera de secuencia, vuelvo a enviar el segmento que considero que no fue recibido. O sea, el origen se va a asegurar siempre de tener el acuse de recibo de cada uno de los segmentos que envió. Si saltean algunos, va a empezar a transmitir a partir de ese nuevamente. La orientación a conexión, que es una de las características, tiene que ver con esta secuencia de pasos, que son el establecimiento de la conexión, el inicio de la comunicación, hay una fase de transmisión que va a ser el movimiento de los datos de ida y vuelta, hasta que uno de los dos puntos diga o proponga el cierre de la transmisión. Siempre hay un inicio, donde trabajan los segmentos de tipo SYN, de sincronización, una secuencia de envíos de datos y va a aparecer el cierre de la comunicación, también propuesto por una de las dos puntas de los dos extremos, con segmentos de tipo fin. Aquí vemos la representación de lo que sería el inicio de una comunicación. Se representa o se produce mediante un contacto de tres idas y vueltas, o sea, son saludos de tres vías, como se lo identifica. Se envía un paquete que va a tener el control o el campo de control SYN de sincronización. Fíjense que aquí ya está un número de secuencia generalmente podría arrancar en el número 0 y así va de 0 en adelante. En este caso arranca con un número de secuencia 100. El destinatario recibe el pedido de inicio de la conexión, entonces envía también una respuesta con el control SYN de sincronización, pero al mismo tiempo envía también un control de acuse de recibo. Entonces, envía su número de secuencia, o sea, los datos que él envía en su datagrama, que está incluido en este segmento, o en este segmento, están identificados con un número de secuencia 300. Recibió 100 del emisor y él envía con su número de secuencia 300. Pero al mismo tiempo le pide con el ACK, le dice, sí, recibí, pero envíame el 101. En realidad en el ACK lo que está diciendo, envíame el 101, con eso le está confirmando que el 100 que había enviado al origen fue recibido. El destino recibió el segmento y en función de eso confirma que la comunicación está entre las dos puntas y ya cierra la conexión en base a esta respuesta que recibió. Entonces ya envía la secuencia 101, que es de su lado, y ya solicita el 301, que es la continuación del 300 que envió el host B. Con esto se cierra la fase de inicio de conexión. Luego de esto empieza la fase de transmisión de datos. Este inicio es el que yo les comenté cuando se produce un ataque de denegación de servicio, por ejemplo, que lo que hacen
contra un servidor al cual quieren provocarle una caída, le envían un segmento de inicio de conexión y, o sea, envían un segmento de inicio, suponiendo que este sea el servidor al cual se están conectando, el servidor envía el segundo, el acuse de recibo y le dice, bueno, vamos a establecer la conexión, y la conexión desde este lado, del host A, nunca llega. Eso multiplicado por miles de equipos que hacen eso en forma concurrente, terminan haciendo colapsar al servidor, que va reservando los recursos ya para cada una de esas conexiones TCP que se le están requiriendo. Ese sería un ejemplo de un ataque de denegación de servicio. Establecida ya la conexión, viene la fase de transmisión. En la fase de transmisión, simulamos aquí, se envían datos con número de secuencia 250, recibe el host B, entonces envía su número de secuencia 350, o sea, los datos suyos van con número de secuencia 350. Cada número de secuencia es propio de cada servidor o de cada equipo, ¿no es cierto? Y en el acuse de recibo le dice, bueno, mandame el 251, con lo que le está confirmando que recibió el 250. Bueno, esto se va a ir repitiendo, ¿no es cierto? De este lado va a recibir el 250, mm, eh, perdón, el 350, y va a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Le va a confirmar pidiéndole el 351 y él va a enviar su 251. Para el cierre, cualquiera de los dos hosts lo puede iniciar, el proceso de cierre, eh, y se inicia con un envío de un segmento con el número de secuencia que corresponda y un campo de control indicando que solicita el fin, el cierre de la conexión. El receptor recibe ese pedido, entonces envía su número de secuencia a 475 a ese momento, lo que tenía que enviar. O sea, fíjense que aquí ya no le está solicitando el número siguiente, sino que directamente le está diciendo quiero cerrar. Pero sí, el cierre va a implicar que se cierren los datos que estaban pendientes de transmitir. Entonces, me envía una secuencia 475, le da el acuse de recibo diciéndole que eh, envíe el 301, y al mismo tiempo, como había un pedido de cierre de conexión, ya envió los datos que le faltaban, que le quedaban pendientes, y termina de cerrar la conexión confirmándole con un segmento fin, y del otro lado recibe ese segmento y le confirma también, aquí cerramos. O sea, cerremos y bueno, confirma que se cerró y ahí queda la conexión ya finalizada. O sea, en el inicio un saludo de 3 vías, en el cierre son 4 pasos para terminar de confirmar. Algunas situaciones que pueden llegar a darse, por ejemplo, el seguimiento del número de secuencia. El origen A envía con un puerto de origen 1028, un puerto de destino 23, número de secuencia 10 y el acuse de recibo eh, número 1. El destinatario recibe esos datos y la respuesta va a ser invirtiendo, recibió en el puerto 1028, pero lo recibió desde un origen, eh, perdón, recibió en el puerto 23 desde un origen que era el 1028. Él envía hacia el puerto 23 con destino al puerto 1028. O sea, desde el puerto 23 suyo, donde recibió, pero al destinatario que lo envió desde el puerto 1028. O sea, los puertos se van invirtiendo en un sentido y otro. Siempre el puerto emisor se convierte en puerto de destino del otro lado y a la inversa con el puerto de origen. Aquí ya el número de secuencia, que era el 10 el que recibió, se convierte
en acuse de recibo de 11 pidiéndoselo. O sea, le va a pedir, mándame el 11. Y este, cuando envíe la respuesta, le va a estar diciendo, mándame el 2. Y así es la comunicación como se va estableciendo. Y se van llevando el control de los números de secuencia. Bueno, acá estaría, recibí el 11, ahora espero el número 12, como comentario que muestra en esta parte. A ver, aquí esto, no estoy seguro si a ustedes les está tapando. Quiero arrastrarlo. Ahí está. Me está pidiendo la secuencia 12. Si se llega a perder algún paquete, hay un tiempo que entra a correr esperando a recibir la confirmación del envío. Si el tiempo caduca, ¿qué va a hacer? Vuelve a enviarlo. Así de simple. Si se pierde el acuse de recibo, se vuelve a transmitir también. Sería un poco el mismo tema. Control de flujo. Esto se maneja con el principio de ventana deslizante. Que sería control de flujo, sería si, bueno, si se satura uno de los dos extremos, va a pedir al otro un cambio. En realidad, en el origen, el inicio de la comunicación, se determina también un elemento de los que van y vienen en ese inicio, es establecer el tamaño de ventana eh, que van a iniciar en la comunicación. Nada más que un tamaño de ventana que puede ser modificado a medida que avance la comunicación de acuerdo a cómo se perciba la, eh, la capacidad del enlace. Como dice acá, con qué rapidez podemos enviar los datos, estoy ocupado en este momento, enviar datos lentamente, bueno, enviemos con ventana 2, ventana 3. ¿Qué significa ese ventana 2, 3, 4? Es la cantidad de datagramas que se van a incluir en un mismo, en una misma secuencia de envío. No es que se incluyan todos en uno, sino que se envían 3, 4. Ventana 4, es decir, envío 4 y espero la confirmación ya pidiéndome el quinto. Y así, ese es el sentido. Acá se puso en un acuerdo en tamaño de ventana 3. Entonces, tamaño de ventana 3 quiere decir que este origen va a enviar 3 segmentos en forma de ráfaga, va a esperar la confirmación para empezar a enviar a partir del 4. Envió el 1, envió el 2, envió el 3. El destinatario acusa pidiendo el 3, o sea, pudo procesar el 1 y el 2 y da ya el 3. El 3 vio que está saturado, que no le da la capacidad, entonces directamente el 3 lo desecha y le dice, bajemos el tamaño de ventana 2 y envíame el 3. O el 3 acá quedó descartado. Entonces, del otro lado ya aplica el tamaño de ventana 2, entonces envía el segmento 3 y va a tener que enviar el 4 y ya está, envía 2. Que del otro lado recibe y ya le pide, procesó y dice, mándame el 5. Y así van a seguir la secuencia. O sea, la ventana es variable en función de lo que vaya ocurriendo a medida que se está utilizando el enlace. Con este enfoque de tamaño de ventana, le da más agilidad justamente al tráfico al proceso de todo lo que es cada uno de los segmentos de datos. En el caso del UDP, simplemente se dedica a transportar los datos, pero sin dar ninguna garantía, ninguna confiabilidad a los dos hosts que se están comunicando. No es orientado a la conexión, es poco confiable, transmite mensajes, estilo llamado datagrama de usuario, no reensambla los mensajes entrantes, no usa acuse de recibo, no proporciona control de flujo, o sea que no da ninguna de las garantías que sí ofrece el TCP. Cuando decimos transmite mensaje como datagramas de usuario, sería el mismo concepto justamente de lo que pasa en la capa de red. Cuando hablamos del protocolo IP decimos
datagramas o paquetes de datos, ¿no es cierto? Bueno, sería el mismo principio prácticamente el UDP, y todo lo que aporta es la vinculación hacia las aplicaciones arriba, hacia eh, un protocolo determinado en función de la aplicación que se esté comunicando, el número de puertos simplemente. El encabezado justamente tiene nada más que eso: puerto de origen, puerto de destino, una suma de comprobación como para validar alguna integridad del paquete, y el tamaño del mensaje. O sea, simplemente aporta un servicio que en este caso no, no tiene ningún valor agregado. Simplemente es cumplir con la funcionalidad, porque la capa de transporte, cuando se utiliza el TCP, realmente está aportando el valor agregado que se le asigna. Un ejemplo de puertos: hay tipos de servicios que eh, pueden funcionar con protocolo TCP y con protocolo UDP, como vemos acá, por ejemplo, el DNS. El DNS maneja el puerto 53, tanto en UDP como en TCP. El SNMP perdón, el SMTP es el puerto relacionado con el correo electrónico, que sería el 25, Telnet el 23, FTP el 21. Son puertos ya preestablecidos y que se destinan a ese tipo de aplicaciones exclusivamente. A eso se refieren los puertos hasta el 254. O sea, del 255 al, al 1024 era, a ver, que se me escaparon los números. Sí, al 1023 eh, sería lo destinado a aplicaciones ya comerciales, y del 1025 hacia arriba quedan liberados al uso que es variable sin tener ninguna asignación preestablecida. De aquí, de los protocolos, el SNMP aparece como uno que capaz que no lo mencionamos nunca. Este es el protocolo que tiene que ver con todo lo que hace a la información de estado de salud, podríamos decir, de los dispositivos. Es un protocolo muy utilizado que sirve para todo lo que es el control de estado de la red. O sea, los equipos que integran toda una red van enviando mensajes de tipo SNMP hacia un servidor que actúa como concentrador eh, centralizado, desde donde se puede ir estableciendo un seguimiento de todo lo que ocurre en la red: capacidades de un servidor, eh, estados de un enlace, problemas que pueda tener un router o un switch. O sea, todos los dispositivos hoy en día que se conecten a una red, eh, se trata de que tengan capacidad para este protocolo, que tengan capacidad para el protocolo SNMP, que es Simple Name Management Protocol. La M de Management, justamente para el control y el seguimiento de estado de todos los dispositivos de la red. Más adelante vamos a dedicar un rato de tiempo a ver cómo funciona este protocolo. Bueno, hasta aquí lo que tiene que ver con la presentación del protocolo TCP y UDP, o sea, de la capa de transporte. Lo que queda para ustedes es ver también, les recomiendo que lo miren, al otro video eh, que está formando parte del material, donde van a poder ver en detalle lo que les estoy comentando: cómo funciona eh, con 4 protocolos que se están utilizando en esa misma eh, en esa misma práctica, que sería lo que figura acá como simulación, que la tenemos aquí abajo. Sería este el video: simulación Packet Tracer con comunicaciones de TCP y UDP. eh, y bueno, les recomiendo que también lo vean como para complementar lo que estuvimos charlando. Hasta aquí esta clase. Ya los otros eh, archivos que forman este material los vamos a empezar a ver ya cuando
volvamos después de las vacaciones.